Suspéndidas en las alturas de catedrales góticas, castillos antiguos y edificios medievales, las gárgolas observan el mundo como centinelas de piedra. Con sus formas fantasmagóricas y expresiones grotescas, han alimentado la imaginación colectiva durante siglos, atrapándonos entre el misterio y el horror. Pero, ¿qué son realmente estas figuras? ¿Objetos funcionales para desviar el agua? ¿Guardianes contra el mal? ¿O quizás algo más profundo que se entreteje con el arte, la religión y el folclore? Hoy exploramos el origen, el simbolismo y las leyendas detrás de las gárgolas, y cómo estas esculturas han logrado trascender su propósito práctico para convertirse en íconos culturales y arquetipos de la creatividad medieval, en su esencia más fundamental. Una gárgola es un elemento arquitectónico diseñado para evacuar el agua de lluvia de los tejados, alejándola de los muros de un edificio. Esta función es crucial, especialmente en construcciones de piedra, donde el agua que corre constantemente por las paredes puede erosionar el mortero, dañar la mampostería y, con el tiempo, comprometer la integridad estructural del edificio. El propio término gárgola revela esta función primordial. Proviene del francés gargouille, que significa garganta o gaznate, derivado a su vez del latín gurgulio, gurgula o gula, garganta, tragadero. La raíz onomatopéyica, garg, se relaciona con el sonido del líquido al pasar por la garganta, o en este caso, por el caño de piedra, el gorgoteo del agua. Aunque asociamos las gárgolas principalmente con la arquitectura gótica europea, la idea de utilizar caños decorativos para el agua no es exclusiva de este período. Sin embargo, fue durante la Edad Media, y particularmente con el auge del estilo gótico, cuando la gárgola alcanzó su máxima expresión artística y simbólica. La era gótica fue un periodo de innovación arquitectónica sin precedentes. La búsqueda de altura y luz llevó al desarrollo de técnicas como el arco apuntado, la bóveda de crucería y los arbotantes. Estas estructuras permitían muros más delgados y grandes ventanales, llenando el interior de las catedrales de luz divina. Sin embargo, también implicaban enormes tejados inclinados que recogían grandes cantidades de agua de lluvia. Los arquitectos góticos necesitaban sistemas de drenaje eficientes. Las gárgolas se convirtieron en la solución ingeniosa y, con el tiempo, espectacular. Talladas en piedra, se integraban en los sistemas de canalones y cornisas. El agua se canalizaba a través de un conducto perforado en la piedra, a menudo forrado con plomo, y salía por la boca de la gárgola, proyectándose lejos de los delicados muros y contrafuertes. Pero, ¿por qué decorar un simple desagüe? Aquí es donde entra en juego la mentalidad medieval y la estética gótica. La catedral gótica no era solo un lugar de culto, era una Biblia Pauperum, Biblia de los pobres, un libro de piedra cuyas esculturas, vidrieras y relieves enseñaban historias sagradas y lecciones morales a una población mayoritariamente analfabeta. Además, existía un impulso por decorar cada superficie, por llenar el espacio con una profusión de detalles que reflejaran la gloria de Dios y la complejidad de la creación. Los canteros y escultores medievales, a menudo con una sorprendente libertad creativa, transformaron estos caños funcionales en un bestiario fantástico. Las formas que adoptaron las gárgolas son increíblemente variadas. Animales reales, leones, perros, lobos, cabras, monos, águilas. Las formas que adoptaron las gárgolas son increíblemente variadas. Animales reales, leones, perros, lobos, cabras, monos, águilas.
a menudo representados de forma naturalista o ligeramente estilizada. El león, símbolo de fuerza y realeza, era común. Criaturas fantásticas y monstruosas, dragones, grifos, arpías, quimeras, demonios con cuernos y alas de murciélago, seres híbridos indescriptibles salidos directamente de las pesadillas medievales. Figuras humanas, a menudo en poses contorsionadas, grotescas o cómicas. Podían representar pecadores atormentados, vicios personificados, figuras históricas, músicos o simplemente rostros expresivos. Algunas gárgolas humanas, conocidas como bouche-trous, tenían bocas exageradamente abiertas para el paso del agua. Motivos vegetales o abstractos. Aunque menos comunes para las gárgolas funcionales, algunos diseños incorporaban elementos vegetales o patrones geométricos. Estas figuras se colocaban estratégicamente en cornisas, balaustradas, torres y en los extremos de los arbotantes, a menudo a gran altura. Su posición elevada no solo era necesaria para su función de drenaje, sino que también contribuía a su impacto visual y simbólico, creando siluetas inquietantes contra el cielo. La mentalidad medieval era compleja, y con ello también los mensajes que transmitían las gárgolas. Su simbolismo dependía tanto de la intención del escultor como de la interpretación de los fieles que caminaban bajo su vigilancia. Entre las múltiples interpretaciones que se han dado a las gárgolas encontramos guardianes contra el mal. Como figuras apotropaicas, ofrecían protección espiritual a la Iglesia, alejando demonios y espíritus malignos con su propia fealdad. El pecado dominado. Representaban el mal sometido, sirviendo como desagüe al servicio de la Iglesia, una clara ilustración de la victoria del cristianismo sobre el caos. Advertencia moral. Un recordatorio del peligro de caer en el pecado y de los tormentos infernales para quienes no buscaban la redención. Influencias paganas. Algunas figuras pueden ser adaptaciones de antiguas criaturas mitológicas del folclore local, incorporadas en el marco de la religiosidad cristiana, sátira y humor. Por extraño que parezca, algunas gárgolas son claramente cómicas. Un toque de humor que conectaba lo divino con lo cotidiano. La ambigüedad inherente de las gárgolas las hace especialmente fascinantes, funcionando simbólicamente en varios niveles simultáneamente. La historia más famosa asociada directamente con el origen del término gárgola es la leyenda de San Romano de Rouen y el dragón conocido como la Gargouille. Esta leyenda, que data aproximadamente del siglo VII, describe cómo las marismas del río Sena cerca de Rouen estaban aterrorizadas por un temible dragón llamado Gargouille. Se decía que esta criatura escupía fuego y agua, inundando las tierras, hundiendo barcos y devorando hombres y ganado. Su aliento era pestilente y causaba estragos en la ciudad, dejando un rastro de destrucción a su paso. San Romano, recién nombrado obispo de Rouen, se propuso liberar a la ciudad de esta plaga. En lugar de buscar guerreros, se dirigió a la prisión y pidió la ayuda de un hombre condenado a muerte. Juntos, se dirigieron a la guarida del dragón. San Romano hizo la señal de la cruz y sometió a la bestia, milagrosamente. Utilizando su estola como correa, llevó al dragón de vuelta a la ciudad, completamente dócil. La leyenda de la Gargouille de Rouen representa el triunfo del cristianismo sobre las fuerzas del caos y la destrucción. Una vez en Rouen, la Gargouille fue condenada a muerte por el pueblo enfurecido y quemada en la hoguera. Sin embargo, su cabeza y su cuello, que habían sido endurecidos por su propio aliento ígneo,
no ardieron. Como advertencia contra el mal y para conmemorar la victoria del santo, la cabeza y el cuello del monstruo fueron montados en los muros de la nueva catedral. Esta leyenda proporciona una explicación etiológica para el término gárgola y para la práctica de colocar cabezas monstruosas como desagües en los edificios. Simbólicamente, representa el triunfo del cristianismo sobre las fuerzas paganas del caos y la destrucción. Es importante aclarar una confusión terminológica común. No todas las figuras esculpidas en piedra que adornan los edificios antiguos son gárgolas. Técnicamente, una gárgola es una escultura que funciona como desagüe, canalizando agua. Las figuras similares que son puramente decorativas o simbólicas y que no tienen una función de drenaje se denominan correctamente grotescos o, a veces, quimeras. Los grotescos comparten a menudo el mismo estilo artístico y la misma temática que las gárgolas, y se encuentran en lugares similares. Muchas de las figuras más famosas que popularmente se llaman gárgolas, como las icónicas criaturas que adornan las balaustradas de la Catedral de Notre Dame en París, son en realidad grotescos. Sin embargo, en el lenguaje común, el término gárgola se usa a menudo de forma laxa para referirse a ambas, con el fin de la Edad Media y el advenimiento de nuevos estilos arquitectónicos, como el Renacimiento y el Barroco, que favorecían líneas más clásicas y una ornamentación diferente. El uso de gárgolas funcionales y grotescos elaborados disminuyó. Los sistemas de drenaje se volvieron más discretos, a menudo integrados en tuberías ocultas. Sin embargo, el interés por las gárgolas y la arquitectura gótica experimentó un resurgimiento durante el movimiento del neogótico en el siglo XIX. Arquitectos como Viollet-le-Duc en Francia y Pougin en Inglaterra no solo restauraron edificios medievales, sino que también diseñaron nuevos edificios en estilo gótico, incorporando gárgolas y grotescos. Las restauraciones de Viollet-le-Duc en Notre Dame de París son famosas por haber añadido muchas de las quimeras que hoy consideramos emblemáticas de la catedral. Estas adiciones decimonónicas, aunque a veces criticadas por su falta de autenticidad histórica estricta, contribuyeron enormemente a la imagen popular de las gárgolas. En la cultura contemporánea, las gárgolas han trascendido su origen arquitectónico para convertirse en figuras recurrentes en la literatura, el cine, la televisión y los videojuegos. Literatura. La novela Nuestra Señora de París, 1831, de Víctor Hugo, aunque centrada en el jorobado Quasimodo y la catedral misma, ayudó a cimentar la atmósfera gótica y misteriosa asociada a las gárgolas y grotescos en la imaginación popular. Autores de fantasía y terror las utilizan a menudo como guardianes místicos, monstruos pétreos que cobran vida o presencias ominosas. Cine y televisión. Desde adaptaciones de Hugo, incluida la versión animada de Disney, El jorobado de Notre Dame, que da vida a los grotescos como compañeros de Quasimodo, hasta películas de terror donde las gárgolas se animan para atacar. Su presencia visual es potente. Mención especial merece la serie animada de culto Gargoyles, 1994-1997, que reimaginó a las gárgolas como una raza de guerreros nocturnos y protectores heroicos que se convierten en piedra durante el día. Juegos. En juegos de rol de fantasía, como Dungeons and Dragons, y en numerosos videojuegos las gárgolas aparecen frecuentemente como enemigos o como guardianes de lugares importantes. Hoy en día, las gárgolas siguen siendo fabricadas como elementos decorativos para jardines, edificios modernos que buscan un toque histórico o fantástico, y como objetos de coleccionismo.
Su imagen perdura como símbolo de lo antiguo, lo misterioso, lo protector y a veces lo malévolo. Las gárgolas son mucho más que simples desagües decorados. Son un testimonio fascinante de la intersección entre la necesidad práctica, la fe religiosa, la expresión artística y el folclore popular en la Edad Media. Nacidas de la necesidad de proteger los muros de piedra de la erosión del agua, florecieron en las alturas de las catedrales góticas, transformándose en un vibrante bestiario de piedra, ya sea interpretadas como guardianes contra el mal, símbolos del pecado sometido, ecos de creencias paganas o vehículos para el humor y la sátira. Las gárgolas encarnan una rica polisemia. La leyenda de La Gargouille de Rouen añade una capa narrativa que vincula directamente su nombre a un relato de heroísmo santo y triunfo sobre el caos monstruoso. Aunque a menudo confundidas con sus primas no funcionales, las grotescos, las verdaderas gárgolas, las que escupen agua, nos recuerdan la ingeniosidad de los constructores medievales, su persistencia en la imaginación moderna, desde las páginas de Víctor Hugo hasta las pantallas de cine y televisión, demuestra el poder duradero de estas figuras enigmáticas. Observando desde las alturas, las gárgolas siguen siendo centinelas silenciosos, guardianes de piedra que conectan nuestro presente con un pasado lleno de fe, miedo y una desbordante creatividad artística, susurrando historias y leyendas a quien se detengas y a escuchar el eco del viento entre sus fauces pétreas.